Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Te quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Te quiero adorar. La belleza, la belleza de mi nunca se agotará. La hermosura de mi siempre me resplandecerá. La belleza de mi nunca se agotará. La hermosura de mi siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Te quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi que eres hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor,
¿Qué tal? ¿Están? Denme chance solamente para darles el acceso ya. Ok. Hoy no tengo por aquí a Berta, que me hace a veces el favor de comentarles, pero aquí ya vienen todas en carril. Roselena, bienvenida. Gaby, Gatita. Ok, perfecto. Bienvenidas a todas, ¿cómo están? Y vamos a grabar esto. Control Alt R. Bien, gracias, Xiomara. Bienvenidas, amor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ahí está. Que estoy grabando para posteriormente, cuando tengo tiempo, ya les voy mandando sus mensajitos a las que no han estado. Pero bueno, bienvenidas todas, las amo en el amor de Cristo, estoy feliz de que estén aquí. Bienvenidas a las nuevas, bienvenidas a las no tan nuevas. Dios está haciendo cosas hermosas en este grupo y va a seguir haciéndolo. Esto va a ser un semillero porque Dios quiere actuar en la vida de cada una de nosotras. El tema de hoy es Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros. Y realmente, a la hora de que yo estaba preparando este tema, yo soy amante de los paisajes, no sé ustedes, pero les decía yo que vieran muy bien el video que les proyecté, porque en ese video vemos la magnificencia de Dios, ver esas cantidades de pinos, ver el mar, ver las nubes, ver esas puestas de sol, ver todo lo maravilloso que Él ha creado. A ver, dime tú, ¿qué hombre puede crear lo que Él creó? O sea, ¿cuál de nosotros está capacitado para crear tanta cosa, ¿no? Porque todo es un universo. Si hablamos de vegetación, es un universo. Si hablamos de todos los animales que hay debajo del mar, es un universo. Si hablamos de las aves del cielo, es un universo, porque hay cantidad de diferentes especies. Entonces, inclusive el ser humano, habemos de diferentes razas, ¿no? O sea, el ser humano, imagínate la creatividad de Dios. Y luego no queda ahí, sino que cada uno de nosotros somos seres singulares. No hay una sola persona que sea igual a mí, nadie. Muchas veces no les llegó a pasar, cuando yo estaba joven, me decían, te pareces muchísimo, Xiomara, a una persona que yo conocí. Y a veces cuando estás en el mundo, te la llegas a creer, o sea, que hay alguien parecido y luego te dicen que hay 2 o 3 personas parecidas a ti. Bueno, les tengo una noticia a todos los que recibieron esa información, es mentira. Es mentira porque en el momento en que Dios creó tu nombre, creó tu vida, diseñó el color de tus ojos, el color de tu piel, la estatura que tenías, todo era perfecto para Él. Entonces, cuando decimos que estamos muy bajitas, no importa, esa es una mentira. ¿Me explico? Porque realmente Dios te creó bajo esa estatura por un propósito. ¿Por qué tienes ese color de piel? Por un propósito. ¿Y por qué tienes más cabello que otros? Porque así le plació. Y Él dijo, es que la estoy pintando de tal forma que es única. Xiomara es única. Pero no solamente Xiomara, sino cada una de ustedes. O sea, cuando tú te sientes acomplejado por situaciones del mundo, déjame decirte que todo eso son mentiras del diablo. Cosas que el enemigo siembra para causarte inseguridad, pero que eso no procede, ¿me explico? Porque realmente Dios te creó como un diseño precioso, maravilloso. Entonces, el tema de hoy, si quieren abrir cámaras, solamente apaguen mis micrófonos, abran cámaras porque me gusta estar viendo con quién estoy hablando. Y aparte que me doy cuenta si realmente le estamos poniendo atención o no al mensaje. Y me deleito de todos modos en ver la belleza de lo que Dios creó. Por favor, no me limiten.
Ok, el tema de hoy. Dios se revela a nosotros. Y Padre, vamos a poner este tiempo en tus manos, Señor, precioso Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. Eres el deseado, eres el anhelado por cada una de nosotras. Te amamos con todo nuestro ser, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por estar con cada una de nosotras, transformando, cambiando atmósferas, Señor, tristezas por alegría, escasez por provisión, decepción por esperanza. Llénanos con el gozo de tu presencia, Señor. Aleja los pleitos, las contiendas, Señor, por reconciliación. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. Bienvenido. Rogándote que seas nuestro consejero, rogándote que seas nuestro maestro, Señor, que uses mi boca, Padre. Esta boca te pertenece, te la entrego, Señor. Forman los pensamientos, Señor. Crea todo lo que es necesario, Padre Santísimo, para que nosotras seamos edificadas, Padre Santísimo. Abre nuestros ojos espirituales para que sean quitados los velos, Señor, que impiden ver tu grandeza, Señor, tu poder, tu señorío, tu amor, Señor, tu misericordia. Haz en cada uno de nosotros ese efecto, Señor, de abrir tu gloria, Señor. Este efecto, Padre Santísimo, de abrir tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque con tanto amor, Señor, nos has diseñado. Hoy declaro, Señor, que juntas y por fe viviremos. Gracias, Señor, por habernos justificado por tu preciosa sangre, Señor. Hoy creemos que nuestros ojos, Señor, son abiertos. Nuestra mente es abierta, Señor. Nuestra imaginación se abre. Y vamos a creer, Señor, en esas obras sobrenaturales tuyas, Señor. Se abren a la fe, a la esperanza, a la salud, a la reconciliación, Señor, a la paz. Y hoy declaro que veo tus palabras, Señor. Voy a imaginarme todo lo que aprenda el día de hoy. Te veo, Señor, a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues el tema de hoy es Dios se revela a nosotros. Nuestro verso clave es Hebreos 1, del 1 al 2. Abran sus cámaras, chicas, para poder estarlas viendo, ¿sale? Abran sus cámaras. Entonces, no puedo abrir mi cámara porque como estoy grabando, no me deja las dos cosas. No importa en tu caso, pero las demás sí pueden abrir cámaras, solo apaguen micrófonos y abran cámaras, por favor. Así las veo. Gracias. Yo estoy cargando el teléfono y por eso a veces no me ves porque el cable no es muy largo, ¿sale? Ok, perfecto, pero cuando puedas sí tengan la cámara prendida. Vamos a ver el verso clave, Hebreos 1, del 1 al 2. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, chequen esto que este es el verso clave del tema de hoy. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo habla Dios? Habla muchas veces, no te habla una sola vez, que dices, es que yo ya recibí que palabra de Dios y cuando yo estaba haciendo mi devocional el día de hoy, sentí que Dios me habló y entonces ya piensas que como ya te habló, no te va a volver a hablar en el día, en el mes, en el año, porque ya recibiste esa bendición. Esa es una mentira. El pasaje de hoy te está diciendo que Dios, habiéndote hablado muchas veces, o sea, te va a hablar muchas veces y de muchas maneras. Hoy vamos a aprender todas las maneras que usa Dios para poder hablarte, ¿ok? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes hablaba Dios a través de los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. A través de Jesucristo también nos habla. A quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es el heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Este es el verso clave donde quiero que se me concentren porque de aquí va a partir todo el tema de hoy y vamos a ver la diversidad de formas como Dios puede hablarle a tu vida.
Tu vida es sustentada por la palabra de poder. Todo sustento. ¿De dónde vamos a sacar nosotros todos los argumentos para poder creer? No me crean a mí, a Xiomara no. Vamos a creer en lo que el Espíritu Santo hable a través de mí y va a hablar a través de su palabra, ¿ok? Su palabra es sustentada por la palabra de su poder. Dios se revela a nosotros a través de ¿qué? A través de su palabra. ¿Cómo se va a revelar a nosotros? A través de su palabra. Por eso, una persona que nunca lee la Biblia nunca va a escuchar la voz de Dios porque no lee. O sea, ahí en la palabra tenemos revelación y esa revelación viene a sustentar y a transformar nuestras vidas. Que podamos ver al Rey de Gloria sustentándolo todo. Vamos a ver, ustedes saben que siempre me gusta a mí ver los significados de las palabras y sobre todo una palabra clave en este título es Dios se revela a nosotros. La palabra clave sería revelación. Pero vamos a ver de qué está compuesta esta palabra revelación. Revelación es del prefijo re. Vamos a desglosar la palabra en 3 partes, ¿ok? Revelación. La primera parte es re. Y re, que quiere decir hacia atrás. Vamos a ver hacia atrás. Re, como que te regresas, ¿ok? Re. Luego vamos a partir la palabra en velu, que es de velar, ¿sí? Es el sustantivo velu, que es sinónimo de velo. Haz de cuenta, cuando tú hablas de un sinónimo, es una palabra parecida, ¿no? Que significa lo mismo, ¿ok? Entonces, sustantivo de velu es el sinónimo de velo, que va, ¿se acuerdan que la palabra de Dios en el momento que Jesucristo muere, se rasga el velo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando se rasga el velo es cuando entonces ya tenemos el acceso para ver lo que no podíamos ver. ¿Me explico? ¿Ya saben la profundidad de lo que estoy hablando? Y la tercera parte de la palabra es el sufijo sion, revelación. O sea, vamos a agarrar sion. Y sion significa acción y efecto. Acción y efecto del velo hacia atrás. ¿Sí me explico? Lo que entiendo con esta definición que es que el Señor nos va a revelar con una acción y con efecto todo lo que Él ha predestinado desde la fundación del mundo para ti y para mí. ¿No es poderoso eso? Está poderoso este mensaje, no manches, está increíble. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa herencia, esa gracia, ese regalo de Dios. Por tanto, yo declaro en el nombre de Jesús que todo velo se rompe y que es quitado de nuestros ojos. El velo de la idolatría, el velo del pecado que no nos deja ver la grandeza de Dios, hoy es quitado en el nombre de Jesús. ¿Cómo ven? Y esto es solo el inicio. Esto es solo el inicio. Estamos empezando. ¿Les gusta el tema o no? ¿O van a decir ese tema está aburrido? Está aburrido. Si tienes tus áreas de tu vida donde no puedes entregar. Muy bueno. ¿Verdad que sí? Ok, si tienes algunas áreas de tu vida donde tú estás complicada y dices, híjole, yo creo en Dios, yo creo, es más, yo lo amo. Pero hay una parte de mi vida o hay 2 áreas de mi vida, hay 3 áreas de mi vida que no puedo. Por más que me esfuerzo, no puedo. Quiere decir que ahí no se ha rasgado el velo. ¿Me estoy dando a entender? Si tú tienes áreas de tu vida en las que no puedes entregarte, es ahí donde los velos deben de ser rotos. Es ahí donde los velos deben de ser quitados para que haya una conversión genuina con todo tu ser. Lo que no podíamos antes va a ser convertido para obedecer al Señor con todo nuestro ser. Porque entonces ahí ya no va a haber impedimento para que nosotros tengamos esa gloria sobre tu casa, gloria sobre tu vida, gloria sobre tus hijos.
¿Me explico? O sea, nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero están esas cosas, el pecado, la idolatría, que no podemos quitarlo. Ahora, no es en tus fuerzas, no te equivoques, porque muchas veces el fracaso está porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y es un hecho que en tus fuerzas es imposible, porque tú eres carne. Y entonces tienes que hacer más fuerte el área de tu espíritu para que Dios pueda obrar y trabajar en tu vida para una transformación. ¿Vamos bien hasta aquí? Debemos de ser hombres y mujeres con ojos abiertos. Por eso cada vez que nosotros oramos por cada una de nuestras listas, y por ejemplo cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no? Que hemos estado orando en esta semana intensamente a favor de nuestros hijos, estamos orando para que los ojos de ellos sean abiertos. ¿Qué es lo que queremos decir? Rompe el velo, Señor, rómpelo para que esa comunión entre, para que realmente podamos entrar en esa comunión con Dios. Debemos de ser hombres y mujeres de ojos abiertos. Vamos a pedirle a Dios, ¿sabes qué? Abre mis ojos para ver tu grandeza, para ver tus obras, para creer realmente la palabra de Dios. En Colosenses 1, del 15 al 20, por ahí en esa parte dice, en él fueron creadas todas las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero también son parte de la creación de Dios. Y hay muchas cosas que podemos ver y que nos deslumbran. Por eso inicié con este video el día de hoy, porque les decía yo, enfóquense en ese video, vean los paisajes. Para las que se conectaron más tarde, se los voy a poner en el chat para que lo vean y vean esa grandeza, esa magnificencia del poder de Dios. Entonces, todo fue creado por Él y para Él, para Él. Tú y yo somos creados para Él. Tu hijo, tu hija que anda en malos pasos, no importa. Tú tienes que romper el velo, visualizar a tu hijo con ese velo roto. ¿Me explico? Visualiza a tu hijo con ese velo roto y tú declara en el nombre de Jesús que sus ojos son abiertos, porque ¿sabes una cosa? La creación dice que fue creada para la gloria de Dios, o sea, tu hijo fue creado para la gloria de Dios. ¿Sí me están captando la grandeza de esto? Muchos dicen que la fe ciega, mentirosos. Cuando te han dicho eso es mentira. Te han dicho, la fe ciega, no es cierto, la fe se mira, la fe se visualiza, tú tienes que proyectarte. Es más, cuando tú estás orando por una persona que le dictaminaron cáncer, ¿tú crees que ese cáncer es demasiado para Dios? Y entonces esa persona no puede ser sanada porque tiene cáncer y ya le declararon el cáncer. Visualízala sana. ¿Sí me explico? Porque es parte de la fe el decir, no, es que tiene cáncer y aquí tengo el documento, está palpable, sí, pero también es palpable la grandeza de Dios en tu vida y en la de esa mujer. ¿Sí me explico? Así está Dios, así es. Entonces, después léanlo de tarea, Colosenses del 15 al 20 completo, pero ahí dice eso, ahí habla de que en él fueron creadas todas las cosas. Y las cosas que son visibles y las que no son visibles, todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Lo podemos ver con esa revelación divina sosteniéndolo todo. Y la fe crece a pesar de las circunstancias. Es que estoy pasando circunstancias adversas, es que es muy difícil, es que sabes, es que es imposible, es que mi hijo ya está así. O sea, no, ¿sabes qué? No le creas a lo que ves, créele a la grandeza de Dios sobre tu hijo. Todo temor entonces se va, porque estamos llenos de temor. ¿Por qué crees tú que una mamá se preocupa tanto por el hijo cuando anda perdido? Porque está engrandeciendo lo que no debe engrandecer. Está visualizando la proyección de esa perdición. ¿Me están captando lo que quiero decir? O sea, lo que tú estás viendo
te hace visualizar una grandeza de tragedias, una grandeza que trastorna, una grandeza que lo va a hacer perdido. Y eso es lo que tienes que evitar. Al contrario, lo que tienes que hacer es que ese temor se vaya y que veas la grandeza de Dios, que a pesar de cómo está, Dios lo puede transformar. ¿Ok? Y se va a convertir eso en confianza, se va a convertir en fe, se va a convertir en esperanza en Cristo. ¿Están captándome lo que quiero decir? Muchos dicen que la fe es ciega. ¿Has oído hablar de eso? Es que la fe es ciega. Y no, no es cierto. La fe se mira, la fe se visualiza. ¿A dónde quieres llegar con esa fe? La fe se imagina. O sea, ¿qué es lo que estás imaginando tú? ¿La tragedia? ¿El horror? ¿El oprobio? ¿O la esperanza y la transformación y la grandeza de Dios? Veamos lo que Dios nos dice que es la fe. Si tienes una promesa, no solamente vas a aprender a declararla, porque ya estamos aprendiendo, ya veo en el chat, que muchos de ustedes ya están haciendo oraciones declarando y decretando, ¿no? Pero ahora también, aunado a eso, lo que vas a hacer es no solo declararla, sino visualizar tu fe. ¿Ok? Visualiza tu ser querido, visualízate tú en el problema que tú estás teniendo. Imagínate ya librado de ese terror que estás viviendo. Imagínate a tu ser querido ya rescatado, resguardado, encaminado por donde debe de andar. Ya con esa respuesta de oración contestada, visualízate así. Y ¿sabes qué? Empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios y empieza a decirle, Señor, gracias por esa respuesta que ya viene en camino. Ya la visualizo, ya la veo, Señor, gracias. Gracias porque ya casi la toco. Ya casi la toco, la veo, Señor, ya veo. Y con todo tu ser, recibe esa paz que necesitas, esa tranquilidad que necesitas, que ya vienen esos milagros en camino. Ya las puertas del cielo están abiertas para que descienda esa bendición sobre tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno que se apropien esa palabra, eso es arrebatar, no quedarte sin esa palabra, porque al decir tú amén, dices así sea, y esa palabra es para mí, para mi vida, en el nombre de Jesús. Entonces, revelación es el acceso a una verdad oculta, a una verdad secreta. Quiere decir que tienes que esforzarte para encontrar esa revelación. No llega porque sí, ¿me explico? Tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para encontrar esa revelación? ¿Vamos bien? El objetivo de la lección. Fíjate, apenas estamos arrancando y mira que ya estoy apasionada por ese tema. Este tema está padrísimo. Estoy apasionada, pero bueno. Vamos a ver el objetivo de la lección. El objetivo de la lección es conocer cómo se revela Dios a la humanidad hoy día y experimentarlo en forma personal. ¿Quién quiere experimentar esto en forma personal? Yo, buenos días. Yo. Bueno, tremendo, poderoso. Amén. Conocer cómo se revela Dios a la humanidad. ¿Sabes una cosa? Mucha gente cree que las manifestaciones sobrenaturales de Dios quedaron en el Antiguo Testamento, que cuando se abrió el mar, que cuando se multiplicaron, no, o sea, mucha gente creyó que ahí terminaron los milagros y prodigios de Dios. Y hay un libro en el Nuevo Testamento que todavía está abierto para ti y para mí. ¿Sabes cuál es? Hechos de los Apóstoles. Ese libro de Hechos se sigue escribiendo con tu historia y con mi historia, ¿sí? Entonces, conocer cómo se revela Dios a la humanidad hoy día y experimentarlo. A eso es a lo que queremos llegar.
experimentar esa soberanía de Dios sobre tu vida y la mía. Experimentarlo en una forma personal. Al final vamos a hacer esa oración de renovar nuestros votos, y quien no haya abierto su corazón todavía a Dios, hay que abrirle el corazón, hay que reconocer que hemos sido pecadores, hay que reconocer que Dios es nuestro Dios, que es nuestro Redentor, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó venciendo la muerte. Al final vamos a hacer esa oración. Y las que ya la hemos hecho, nunca es tarde para seguir renovándonos y transformándonos y poniéndonos a cuentas. Y las que nunca la han hecho, para que el día de hoy la hagan. ¿Sí? Ok, entonces, conocer cómo se va. Gloria a Dios, me da gusto por las personas que se están uniendo. Yannick, Deyanira, mi cuñiza dorada, está por acá, bienvenida. Entonces, el objetivo de la lección es conocer cómo se revela Dios a la humanidad hoy día y cómo podemos experimentarlo. El tema que estamos viendo es Dios se revela a nosotros. Entonces, si estamos pasando momentos de crisis, si estamos pasando momentos de tribulación, si estamos pasando momentos de temor, de angustia, de agobio, de incertidumbre, estás llegando al lugar correcto donde vas a recibir el alimento necesario para salir de ese hoyo donde estás ahorita. Dios quiere hablarte. Ok. Dios se da a conocer, es decir, se revela a nosotros de diferentes maneras. Él es el primer interesado en que le conozcamos y vivamos con Él. No existe nada más importante para el ser humano que una relación personal entre el Padre y con su Creador. Hemos vivido por años creyendo que Dios es distante. Muchas veces hemos creído que Dios es indiferente y muchas veces que hemos orado y que no hemos, según nosotros, no hemos recibido la respuesta de oración, nos desanimamos, nos apartamos, ¿sí o no? ¿No ha pasado eso? Y pensamos, es que Dios a mí no me escucha, es que yo soy muy pecadora y por eso Dios no pone sus ojos en mí. Y entonces viene el acusador a llenarte tu mente, a llenar tu corazón, a minarlo, ¿me entiendes? Y entonces tú te empiezas a creer todas las mentiras de Satanás, tú las reprendes en el nombre de Jesús y vas a creerle a Dios que Dios ya te redimió. Y como tú estás redimida, ya tienes acceso al trono de la gracia de Dios. ¿Ok? Él está cerca de ti y Él quiere manifestarse en tu vida y en la mía todos los días. Búscalo. Hoy Dios ha quitado estos distractores que muchas veces tenemos. Cuando nosotros leemos la Biblia, no la leamos con el celular. Y si la vas a leer con el celular, ponle silencio completamente, ponle que estás ocupado en tu WhatsApp o algo así para que no te lleguen mensajes, que no te lleguen llamadas, porque de verdad hay muchos distractores en este mundo que evitan que esa comunicación la tengamos con Dios. ¿Y sabes por qué están esos distractores? Porque el diablo está empecinado en alejar. O sea, porque sabe el poder que tiene Dios sobre tu vida y la mía, ¿no? Entonces, estos distractores quieren boicotear esa relación y esa comunión para que no venga tu milagro. Para que le busques y no puedas viajar, no puedas salir, no puedes. Fíjate, ahorita, este tiempo de pandemia, aquí en México por lo pronto, no sé cómo están en los otros países, pero por lo menos en México nos han casi obligado a que permanezcamos en casa y que casi no salgamos. Y ya llevamos un año de encierro, ¿no? Llevamos un año y todavía va para largo este asunto. Todavía no se ve la salida a ciencia cierta. Es mucho tiempo el que tenemos en casa y es mucho tiempo el que podemos nosotros tener una comunión con Dios, una cercanía con Dios. Y Dios ha hecho que este tiempo se prolongue porque quiere tener cerca a sus hijos, a sus escogidos.
Entonces nos está quitando muchos distractores que eran las distancias, el movernos de un lado a otro, para que tengamos esa mayor comunión. Yo debo de agradecerle a esta pandemia, la verdad, en forma personal, mi relación con Dios, porque he tenido más tiempo de escucharlo, he tenido más tiempo de deleitarme en su palabra, he tenido más tiempo de crecimiento espiritual, he tenido más tiempo de oración, he tenido más tiempo de comunión. Y eso se nota en mí, por lo menos yo lo percibo. Entonces, cuando yo tengo una relación torpe, una relación estrecha, o sea, distante, una relación, se nota, dice la palabra de Dios, que por sus frutos les conoceréis. O sea, si tu comportamiento es el mismo comportamiento que has venido teniendo en tu vida desde hace un año, no ha habido crecimiento, no ha habido edificación, preocúpate. Porque la gente de tu entorno tiene que darse cuenta de que tú has crecido espiritualmente, que tu fe no está estancada, que tienes que tener mayor relación con Dios, más comunión con Dios. Eso se nota, se nota. Y cuando no se nota, preocúpate, porque algo estás haciendo mal. Dios es amigo íntimo de los que le reconocen. Hay que reconocerlo a Él. Dios es amigo íntimo de los que le honran. ¿Lo estás honrando? Y una de las formas que tienes para honrar a Dios, ¿sabes cuál es? Buscarle. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será por añadidura. ¿Qué es lo que haces tú? Abres tus ojos y ¿qué le dices? Señor, tu primer pensamiento eres para Él. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Yo me salgo todos los días. Mi primera acción del día es irme a la cancha y empezar a caminar y orar. Y veo su grandeza. Hoy en la mañana que estaba orando, les mandé un mensajito por ahí de una oración en el chat. Pero cuando yo estaba caminando, el coro de los pajaritos al fondo, no sé si lo llegaron a percibir y a oír, pero ahí están los pajaritos. Y entonces yo digo, Señor, veo tu grandeza, el trinar de esos pájaros. Me muestran tu gloria, tu grandeza, que estás aquí, Señor, porque tú creaste a estos animalitos. Y me acompañan ahí, y oigo ese trinar, veo hacia arriba y veo el cielo. Y cada día me lo pone diferente, a veces pone nubes espesas, a veces nubes ralitas, todo eso me marca la grandeza de Dios. Entonces, que sea tu primer pensamiento, que todo te vaya hacia Él, o sea, te lleve hacia Él y hacia Él. Y a estos que le buscan, y a estos que le reconocen, y a estos que le honran, a estos se les revela. ¿Tú quieres revelación de Dios? Yo sí quiero. Dice, si lo buscamos, Él se revela ante nosotros, porque es parte del pacto. ¿Queremos conocer al Señor de cerca o lo queremos tener siempre a distancia? Lo queremos tener así, como para que no nos moleste mucho, ¿no? Y como para que no tengamos mucha, ¿cómo decir?, necesidad de tener transformaciones que no queremos soltar todavía. Es que en esta área no lo quiero soltar. Aquí yo sé que Dios es Dios, ¿no? Pero esta partecita me cuesta tanto trabajo y estoy cómoda ahí. ¿Se te va a revelar Dios? No, porque Dios quiere una entrega total tuya. Quiere que de verdad te entregues con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y entonces, si tú te entregas en esa forma, Él se va a manifestar y se va a revelar ante ti. De verdad que lo hace. Entablar una relación profunda, significativa con Él, ¿quieres eso o no? Si les decía yo lo del mar, ¿no? Que cuando empiezas a caminar con Dios y te mojas los pies y luego el tobillo y luego llegas a la rodilla, Dios quiere que te sumerjas en su amor. Dios quiere que te sumerjas completamente, que te eches un chapuzón en su presencia, que lo busques con todo tu ser, que lo busques. Pero para esto, chicas, tenemos que tener un temor reverente
tú sabes cuando estás actuando mal. Tú sabes lo que no le agrada a Dios. Entonces eso tienes que desecharlo. Tengamos un temor reverente hacia el Dios Todopoderoso. Él se manifestará de maneras inimaginables. Pero ¿sabes una cosa? Antes de empezar los puntos por los donde Él se puede manifestar, te quiero hablar de 3 cualidades importantes que tiene Dios. La primera cualidad es que Dios es un Dios creativo. Si ustedes si vieran las fotos o los videos de todas las que están conectadas, vemos características y rasgos diferentes. Para empezar, las edades. Vemos de diferentes edades, pero también habemos blanquitas, no tan blanquitas, morenitas, güeritas, trigueñas, hay de todo. Y esto me habla a mí parte de la creación de Dios y de su creatividad, porque todas nosotros tenemos una belleza singular, porque todas somos bonitas. ¿Quién dice que no? ¿Verdad que sí? Todas somos bonitas, todas. Todas somos bonitas, pero todas formamos parte de un universo individual. Ese universo que cuando Dios dijo, voy a hablar de Xiomara, tiene que ser así y así. ¿Quién va a ser su papá? ¿Quién va a ser su mamá? ¿Va a tener hermanos? ¿No va a tener hermanos? ¿Sí me explico? Y entonces empezó a crear el diseño de Xiomara Barbosa. Es un Dios creativo. ¿Pero qué significa creatividad? Dar realidad a una cosa material a partir de la nada. O sea, yo surgí de la nada, pero entonces Dios da realidad a algo que se hace material, o sea, que ya lo puedes visualizar y ver. Esa es parte de la característica de Dios, que es creativo. Número 2. Dios tiene un sentido de belleza. ¿Qué significa esto? Tiene la capacidad de provocar en quien te contempla un placer sensorial, intelectual, espiritual. Vemos algo hermoso, atractivo, encantador, agradable, impresionante, algo que atrae. Tiene un sentido de belleza. Ahora que en estos tiempos me ha tocado viajar mucho de un estado a otro de la República Mexicana y tomo mucha carretera. Entonces, cuando voy en la carretera me voy deleitando en el Señor. Veo las montañas, la nube, el firmamento. Todo eso fue creado por Él y para Él. Y la tercera cualidad de Dios es su majestuosidad. ¿Qué significa majestuosidad? Es o quiere decir grandeza, quiere decir que infunde admiración y también te infunde respeto, porque cuando ves la majestuosidad de Dios, respetas, porque sabes que nadie puede hacer lo que Dios hace. ¿Vamos bien hasta aquí? Y nos vamos a ir a ver cómo se revela Dios al ser humano. ¿Cómo se puede revelar Dios a mí, a mi vida? La Biblia dice claramente las maneras en que Dios se revela a la humanidad, probando su existencia y dando a conocer sus maravillosos planes, porque Dios no hace nada sin haberlo planificado antes. O sea, Dios siempre tiene planes hermosos. Y el punto número 1, ¿cómo vamos a ver que Dios se manifiesta a la creación? ¿Cómo se revela Dios al ser humano? Número 1, por medio de su creación. Por medio de su creación. La creación fue hecha por un ser sobrenatural, no natural, sobrenatural, arriba de lo natural. Desde la perspectiva de Dios, ningún ser humano tiene excusa para ser ateo, ¿sabes? A la gente que dice que es atea no tiene excusa, porque solamente de ver su creación te puedes poner a reflexionar y en decir quién lo creó.
Todos hemos visto y palpado con los sentidos físicos su creación. ¿Qué hemos visto? Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Vamos a ver Romanos 1, del 19 al 20, que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la traducción del lenguaje actual, el verso 20 dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. La misma Biblia te está diciendo ahí que no hay excusa para los que dicen que son ateos, porque solamente de ver su creación, desde ahí ya no hay forma de cómo refutar que Dios existe. ¿Sí me explico? Por medio de su creación conocemos grandes cualidades de Dios, su creatividad, lo que le decía, el sentido de belleza y su majestuosidad. Si a ti y a mí nos sobrecoge un atardecer, por ejemplo, cuando vemos esos atardeceres en el mar, qué precioso, un cielo estrellado, un paisaje de una montaña, una playa mexicana o de Nicaragua, un colibrí volando, un plantillo de rosas o el fondo del océano. Imagina al Creador diseñando cada mamífero, cada planta, cada ave, cada pez. Imagínatelo. Cuando creó al ser humano, cuando creó cada órgano y cada función que íbamos a tener. Si a esto le sumamos lo que podemos ver a través de un microscopio, que son cosas que no son tan visuales fácilmente, sino a través de un microscopio, ahí vemos un mundo también. El milagro de un bebé, cuando te dicen a una mujer, porque la mayoría de las que estamos acá son mujeres, y cuando te dicen estás embarazada y que salió tu prueba positiva, desde ahí llegó un óvulo, ¿sí me explico? Y empieza a formarse un ser humano dentro de ti. Y vamos viendo cómo nuestro vientre va creciendo y creciendo. Yo lo disfrutaba tanto. Compré unos libros para que me dijeran qué había pasado el primer mes, qué había pasado el segundo, qué había pasado el tercero. Y te vas dando cuenta de que es un universo interno. Hasta que sale el bebito. Y cuando sale el bebé y ya está listo, híjole, y te das cuenta, dices, híjole, ojos, nariz, boca, sus dedos, sus piecitos, sus uñas, su ombliguito, su color de piel, sus ojos, la tersura de su piel, cómo respira y cómo se ve cuando respira. Eso, ¿quién puede crearlo? ¿Quién puede crearlo? Solo Dios. ¿Me explico? Entonces, ves su obra perfecta, ves su obra perfecta y no vas a creer que Dios existe. Entonces, a través de ver su creación, es la primera forma como Dios nos habla y dice, existo, aquí estoy. Hay muchas mujeres, por ejemplo, Catita, apagas tu micro, porfa. Hay muchas personas, por ejemplo, que no han podido concebir. Y entonces se ora por esa persona y le decimos que se hace vientre fértil en el nombre de Jesús. Y esta mujer se embaraza, como Sara y como muchas otras mujeres de la Biblia que no podían concebir y se les dio palabra y fecundaron y dieron a luz un hijo. Eso es parte del poder y de la creación de Dios, pero ¿sabes una cosa? Para poder tener tú tu milagro, por ejemplo, si estás dictaminada bajo una enfermedad mortal, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente y qué es lo que estás enseñoreando en tu mente? Si estás enseñoreando la enfermedad y el dictamen médico, estás perdida.
tienes que enseñorear al Dios de la creación. ¿Me explico? Ese Dios que creó el universo, ese Dios que creó las estrellas, los planetas, todo eso fue creado por Él y para Él, dice la palabra. ¿No podrá quitarte esa enfermedad? Claro que puede, si tan solo creyeras. Créelo. Que así como Él creó el universo y así como Él creó tu vida en el vientre de tu madre, también puede crear la sanidad en ti, en el nombre de Jesús. La restauración de los hogares, la restauración de las familias, la restauración de todo lo que está echado a perder. Dios puede sacarnos del hoyo, de cualquier circunstancia. Vamos a ver qué dice el Salmo 19 del 1 al 2. Este salmo me encanta. Y la palabra que dice aquí está hermosa, que dice, los cielos, y esto yo lo deleito todos los días, por las mañanas, los cielos, a mí, Xiomara Barbosa, me cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿No está hermoso? ¿Entiendes ese pasaje? Los cielos cuentan su gloria. Tú ves nada más de su creación y eso te está contando la gloria de Dios. ¿Quién podría crear una estrella? Un planeta, un océano, las diferentes especies que hay en los mares, una ballena, un tiburón. ¿Quién puede crearlo? Solo Dios. Entonces los cielos cuentan su gloria. No va a poder glorificarse con una enfermedad, no va a poder glorificarse con un hijo descarriado, por favor, porque los cielos muestran su gloria. Cuando tú ores, muéstrale eso al Señor. Señor, yo sé que los cielos muestran tu gloria, yo lo sé, y por eso creo en la salud y sanidad de cada una de las listas, de cada una de las mujeres que estamos aquí, de cada una de las que recibimos esta palabra que impacte en sus vidas y que las transforme en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que más te impacta? Hazme eso de tarea. Te voy a dar esta pregunta. ¿Qué es lo que más te impacta de Dios en su creación? ¿Qué es lo que más te impacta de Dios en su creación? ¿Qué te impacta? ¿Les doy mi respuesta? Les voy a dar una pequeña. ¿Sabes lo que a mí me impacta? A mí me impacta que nos creó casi igual a Él. ¿Cómo? Nosotros, seres que no merecemos nada, y nos hizo casi igual a Él. Nos trató como reyes. Nos diste autoridad sobre toda tu creación. Nos dio autoridad. Yo no sé por qué de pronto nosotros le tememos a una especie. Y yo me sumo, los ratones me dan fobia. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado autoridad hasta sobre los ratones. Nosotros tenemos autoridad. Estamos por arriba de las serpientes. Estamos arriba de cualquier especie animal. Estamos nosotros en autoridad sobre ellos. Porque Dios nos dio esa autoridad. Pero tememos porque el diablo ha sembrado en nosotros ese temor, así que lo erradicamos en el nombre de Jesús al ver su grandeza y su gloria, al ver los cielos y el firmamento. Yo digo, Señor, si tú creaste eso, Señor, quita de mí todo temor en el nombre de Jesús, llévatelo, porque tu grandeza muestra tu gloria. Vamos bien hasta aquí, está padrísimo el tema, ¿o no? ¿Se imaginaban con el titulito lo que venía? No juzguemos con el título, porque de verdad Dios nos habla. Punto número 2. Su voz registrada en las Escrituras. ¿Dios tiene voz? Sí, te cuento que sí. Y fíjate que aquí en las Escrituras te habla de muchas veces que Dios habló a un ser humano.
a diferentes personajes en la Biblia. Pero yo te puedo testificar de mi papá y te puedo testificar de mí que yo he escuchado y mi papá escuchó la voz de Dios. Cuando estuve en peligro, cuando venía un carro invadiendo mi carril aquí sobre México por Cuernavaca, y cuando Dios me dijo, detente, y me detuve en un puente donde yo dije, ¿dónde me orillo? Pero obedecí la voz del Espíritu Santo que dijo, detente, y me detuve. Y cuando voy viendo, me dio escalofrío, porque si yo no me hubiera detenido, hubiera salido volando por el puente, porque venían 2 coches a toda velocidad. Hemos podido experimentar la voz de Dios. Mi papá, les decía yo en una ocasión que venía manejando su camioneta y escuchó una voz que le dijo, agáchate, y se agachó. Y momentos después, a una bala desperdigada entró por la camioneta donde él iba. Y si le hubiera dado una 100 de no haberse agachado. El Espíritu Santo puede hablarte audiblemente y lo escuchas. Y si yo lo experimenté siendo una mortal como tú, también puedes tú experimentarlo. Pero hoy vamos a hablar en las Escrituras. Su voz es registrada en las Escrituras. En el capítulo 1 del libro de Génesis vemos a Dios creando todo a través de su voz. Él usa su voz, la voz de su palabra, y dijo, y fue hecho. La Biblia es el registro de sus palabras habladas a la humanidad a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes, a través de santos. Dios habla personalmente también. En la palabra de Dios le habla a Adán y Eva en forma personal. Al principio ellos tenían el acceso, antes de que pecaran, tenían un acceso directo con Dios y podían hablar con Él en cualquier momento. Y Dios les hablaba, pero ¿sabes una cosa? Dios te habla, pero también te da límites. Y cuando dijo, de este árbol no comerás, y desobedecen, se pierde la comunión. Muchas veces te han dicho a ti, ese árbol no comas. Estoy hablando metafóricamente. Pero muchas veces hemos tenido árboles en nuestras vidas que Dios dice, no nos acerquemos ahí, y nos hemos acercado. Hemos pecado. Y ahí se rompe la comunión con Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 1, 27 al 28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Eso es lo que a mí me sorprende. Me explico cómo a nosotros nos creó a su imagen. A su imagen. ¡Qué bendición! Y ¿sabes una cosa? Esto me muestra el amor de Dios para ti y para mí. Nos amó tanto que nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó. Varón y hembra nos creó. Si hay otras clasificaciones humanas, están fuera del contexto divino. ¿Me explico? Es hombre o mujer. Hombre o mujer. O somos hombres o somos mujeres. No que Dios se equivocó. Porque físicamente soy una cosa, pero yo me siento otra. Ahí hay demonios y hay que desecharlos en el nombre de Jesús. Hay que ir a una liberación, a una limpieza. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Fíjate que esto es clave y esto es importante para la vida de un creyente. Un creyente que no se multiplica no es un creyente. Tenemos que multiplicar, tenemos que dar frutos. ¿Sabes una cosa? Las mujeres somos muy creativas. A nosotros nos dan una cosa y la multiplicamos y hacemos y creamos porque somos a imagen de Dios. Tenemos una creatividad sin límites porque Dios nos hizo a su imagen. Pero todo lo que nosotros tocamos tenemos que multiplicarlo, multiplicar la fe, multiplicar todo lo que llega a nuestras manos. Y te voy a decir una cosa, si nosotros no nos multiplicamos, no vamos a ser felices. Porque la felicidad está en eso, porque Dios quiere que nosotros demos fruto siempre.
Dice la palabra de Dios que llenemos la tierra y que la sojuzguemos, sojuzgarla. ¿Pero qué significa sojuzgar? Esas palabras raras siempre me pongo yo a investigarlas porque digo, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? No voy a entender yo otra cosa que no es, ¿no? Sojuzgar significa someterla, o sea, la tierra tiene que estar sometida a mí, ¿me explico? Sometida, tiene que ser juzgada por mí, tiene que ser gobernada por mí, en amor, así como su carácter. Entonces, ahora sí, ya entendí qué es lo que es sojuzgarla, ¿no? Y dice, y señoread en los peces del mar. Fíjate nada más dónde está tu señorío. Tu señorío está sobre toda especie que haya en el mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros tenemos autoridad sobre todas aquellas. Nosotros tenemos autoridad sobre todas estas áreas. ¿Me explico? Vamos a ver qué dice Génesis 2 del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios te da talentos a ti. Dios te da dones a ti. ¿Para qué son esos dones y talentos? ¿Para que te los guardes? ¿O para que digas, híjole, yo soy súper picuda y yo tengo este don y este talento? ¿Para qué es? Para dar fruto. Todo lo que Dios te da es con el objetivo de que nos multipliquemos, para que no se quede así limitado. A ellos le dieron el huerto y dice, lábralo y guárdalo. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol también vienen los límites. Y estos límites es parte del amor de Dios para ti y para mí. Cuando nosotros tenemos límites, esos límites son para que nosotros estemos guardados y cuidados en Él. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí nace la muerte. A partir de ahí, porque la muerte no existía. Dentro de cuando Dios creó el paraíso, el sol, las estrellas, las aves, las plantas, crea al hombre, crea a la mujer, crea todo. Cuando Dios los crea, Dios no puso limitación de nada ahí, más que del árbol del conocimiento del bien y el mal. De todo puedes tocar. Donde quiera puedes andar, pero de este árbol no te acercas. El hombre se acercó y entra la muerte, entra el pecado. Dios puso una limitación al hombre para que pudiera elegir seguirle o no seguirle. Dios te pone para eso las limitaciones, para darte libertad. Tú al final de cuentas vas a tomar la decisión de que si quieres seguirle o no. Pero el hecho de que Dios te haya dado esa oportunidad es parte de su amor, que no te quiere tener a la fuerza, sino por convicción propia que tú le busques. Entonces, Adán decidió creer la mentira del diablo, desobedeciendo a Dios y separándonos del Creador. En Génesis 3:10 dice, dijo el hombre, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Estoy desnudo y corrí a esconderme. Qué triste, ¿no? Después de haber tenido una comunión tan padre con Dios directamente, dice que oyó la voz de Dios en el jardín y tuvo miedo. Experimenta por primera vez esa sensación del miedo, que es horrible tener miedo. ¿Quién ha tenido miedo alguna vez en su vida? Es horrible, yo también la tuve. Y tuvo miedo, pero esto es producto del pecado. Cuando tenemos miedo es parte del pecado. Y ¿sabes una cosa? Dijo, estoy desnudo. ¿Por qué se sintió desnudo? ¿Sabes qué significa desnudo? Sin cobertura.
Estaba sin cobertura. Ya sabía que como había pecado, ya estaba fuera de la cobertura de Dios. Se sintió sin cobertura. Y entonces tuvo miedo porque no tenía cobertura. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Corrió a esconderse. Eso es fruto del pecado. Sin embargo, Dios continúa revelándose y hablando a muchos personajes. A Noé, a Abraham. A Noé les doy una cita en Génesis 6:13, por ejemplo, o en Génesis 9, a Abraham en Génesis 12, a Isaac y a Jacob. Habló a través de los libertadores del pueblo como Moisés y Josué, por medio de muchos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, reyes como David, como Salomón. Los salmos están llenos de esa palabra. Eclesiastés también son libros inspirados por Dios donde les hablaba a través de sus profetas. La palabra de Dios, su voz, sigue resonando en el universo, anunciando salvación y bendiciones sin límites a quienes lo crean y le obedezcan. Aquí hay una condicionante importante y es, ¿le quieres creer a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecerle? Si le crees, también tienes que obedecerle. ¿Estás claro con eso? Punto número 3. Dios te habla también con tu conciencia. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! La conciencia. Las palabras de Dios nos van a traer propósito a nuestras vidas, nos sustentan, nos corrigen el alma. Fíjate que cuando Dios hace la creación del hombre y de la mujer, desde un niño chiquito, yo me acuerdo, fíjate, que mi bebé empezaban a salirle los dientes a mi hija, a las dos, de hecho, a mis dos hijas. Y cuando yo les daba de mamar, la niña de repente en una de esas ocasiones, ¡pum!, me atrapa la chichi y me muerde con esos dientitos filosos. No sé si les pasó a ustedes, pero con esos dientitos filosos, y yo agarro a la bebé y le digo, no, inmediatamente me soltó. Cuando tú le dices a un bebé y dices, ¿un bebé? Pero ¿cómo? Un bebé no sabe cuál es el bien y el mal. Cuando tú naces, ya tienes sembrada esa semilla que se llama conciencia. Porque la niña, si no sabría que estaba haciendo mal, si recibió la palabra no y soltó, quiere decir que entendió que no debería de hacerlo. Y ¿sabes una cosa? Siguió mamando sin lastimarme. O sea, que sí entendió. ¿Sí me explico? O sea, sí entendió, percibió el mensaje de no. Entonces nosotros, cuando fuimos creados por Dios, viene la semillita de la conciencia. Hay niños que cuando ves a dos niños dices, ay, pero ellos no saben que están haciendo mal, le quita el juguete de uno al otro, ¿no? Y el otro se pone a llorar porque era su juguete. Entonces tú dices, no, ay, déjalo, pobrecito. Tal vez la amiga llevó a su hijo y luego la otra dice, ay, déjalo. No, ¿sabes qué? No. El niño se tiene que enterar de que efectivamente lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo está mal. Y tienes tú que corregir esa parte. Si le amas, corrige. Por eso Dios te corrige a ti y a mí. Porque nos ama y como nos ama, nos corrige. Entonces al niño le tienes que decir, no, amor, regrese su juguete, no es suyo. ¿Se lo pediste? No. Ah, ¿no te lo prestó? Pues déjaselo. Es de él, no tuyo. ¿Sí me explico? Se lo tienes que decir. En una ocasión me fui al supermercado y mi hija iba con una muchachita que me ayudaba. Iba cargando a la niña. Y la niña agarró un juguete en el súper. La muchachita se lo dejó. Yo pagué mis compras y cuando estoy sacando las compras ya en mi casa, me doy cuenta que la niña trae un juguete que yo no pagué. Y le dije, ¿y este juguete? Y me dice la muchachita, pero es que ni cuenta se dieron.
me dice. Ni cuenta se dieron, me dice, pues ya no se lo quise quitar a la niña porque la niña venía bien contenta con su juguete. Le digo, no, no es su juguete. Vamos a regresar al supermercado y vamos a entregar ese juguete. Entonces me regresé al supermercado y le dije a la niña, traía a la niña el juguete abrazándolo. Y le dije, amor, ¿vas a entregárselo al señor, al gerente? ¿Se lo vas a entregar? Le digo, porque no es tuyo, porque yo no lo pagué. Es de ellos, se lo vas a regresar y vas a pedir disculpas. Y la niña tendría como 2 años. Y me acuerdo que cuando llego y le digo al gerente que veníamos que equivocadamente me había llevado yo ese juguete, pero que yo no lo había pagado, que le pedía una disculpa. Y me dice, señora, se lo hubiera quedado, me dijo el gerente, porque nosotros tenemos aquí un staff de productos que se dan por perdidos por la gente que viene y se los lleva. Y le dije, no, porque yo estoy enseñando y educando a mi hija a que esto es malo. Y entonces venimos a entregarlo para que ella sepa que hizo mal, porque está chiquita y está en formación. Entonces se lo regreso al gerente y le dije a la niña, entregue el juguete, digo, porque no es nuestro, no es tuyo. La felicito, señora, que quién sabe qué, me echó en un rollo, ¿no? El señor este. Pero al final de cuentas, la conciencia está ahí y tú estás aparte sembrando en los hijos cómo es que quieres redireccionarlos. Porque muchas veces, si nosotros dijimos, pues ni cuenta se dieron, ya se salió, ya estoy en la casa, pues me lo quedo. ¿Qué formación estás dándole a tu hijo? El día de mañana no te sorprendas que se pierda dinero en tu casa. ¿Sí me explico? Porque estamos nosotros sembrando eso. Entonces, Dios habla, el punto número 3, a través de la conciencia. Pablo escribe al respecto en esto, en Romanos 2, del 14 al 16. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que el bien y el mal ya está sembrado en el corazón del ser humano. ¿Ya entendieron eso? Lo que nos quiere decir aquí Pablo. El bien y el mal está sembrado ya en el corazón del ser humano. Y dice, dando testimonio a su conciencia, tu conciencia. O sea, cuando tú haces algo mal, tu conciencia no te deja en paz. No sé si les pasa o solo me pasa a mí, pero cuando yo hago algo mal, inmediatamente la conciencia me atormenta y digo, tengo que pedir disculpas, tengo que reparar el daño. Entonces, dice, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea, que por mucho que tú quieras ocultar algo, Dios sabe todo y a Él no le puedes engañar. O sea, la verdad está ahí con Él. Entonces, tu conciencia tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Todo ser humano tiene escrita la ley de Dios en su conciencia. Checa esto. Todo ser humano tiene escrita la ley de Dios en su conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta nos indica si estamos haciendo lo correcto o no. Como les doy el ejemplo de la bebé de 2 meses o no sé cuándo le empiezan a salir los dientes, 3 meses, no sé. Pero es una bebé y cuando le doy el no, que no debe hacer la niña, inmediatamente me suelta. Entonces hay conciencia ahí, porque esta nos indica si estamos haciendo lo correcto o no. Todos conocemos el bien y el mal, aunque la sociedad actual ha legislado lo malo como bueno. Por eso tenemos que estar orando por nuestros jóvenes, tenemos que estar orando por nuestros hijos, tenemos que estar orando porque la sociedad, aquí, ¿quién es el que reina y gobierna la tierra ahorita? El diablo. Entonces, toda la información que está lanzando el enemigo es justamente en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que afirmar siempre a nuestros hijos a la verdad y tenemos nosotros que estar afirmados a la verdad de Cristo.
Porque lo que el diablo quiere es confundirnos para que caigamos y cauterizar la conciencia que Dios ya nos dio con el sembrar la diferencia entre el bien y el mal. En Éxodo 20, del 1 al 17, ahí están los mandamientos, todos los mandamientos de la ley de Dios. Y en esos mandamientos tenemos alineado qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y estos se resumen en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Punto número 4. Dios se revela hoy también a través de ¿quién? De su Hijo amado, a partir del Nuevo Testamento. Ahí ya tenemos una revelación de cómo nos habla Dios, pero ahora a través de Cristo. Cómo usó Cristo para hablarnos a través de parábolas, a través de mensajes, a través de todo lo que hizo Jesús, a través de sanidades, a través de milagros, de todo eso. Pero les decía yo desde el principio, el libro de Hechos se sigue escribiendo, Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo en tu vida y en la mía, porque yo quiero ver la sobrenaturalidad del poder de Dios. ¿Quién quiere? Yo creo que Dios es un Dios sobrenatural y yo quiero experimentar esa forma sobrenatural de que Él es. Que cambie esos entornos, que cambie todas esas cosas que para el hombre son imposibles, pero que para Dios todo es posible. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con Jesús hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está poderoso este pasaje, pero aquí lo que nos está hablando es de que Dios se revela a través de su Hijo y lo tiene enaltecido por todas las obras que Él hizo, por su obediencia, por haber hecho todo lo que hizo Jesús. Jesús es el verbo de Dios personificado. ¿Qué significa verbo? La acción, el que vino a hacer las cosas aquí a la tierra. Por eso es el verbo. Lucas 10, 22. Y Lucas 10, 22 está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Este mismo pasaje, cuando un mismo pasaje se repite tantas veces en la Biblia, no es coincidencia. ¿Qué dices tú? No, es que qué padre, o sea, mira qué coincidencia que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los 3 lo mismo. No es coincidencia. Cuando aparece un pasaje varias veces en los diferentes evangelios, en la palabra, es porque Dios quiere acentuarnos algo. ¿Sí me explico? Entonces hay una verdad ahí revelada. En Lucas 10, 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí quiero que subrayen esa última parte, que es donde me quiero yo que, o sea, Dios sabe quién es el Padre y el Padre sabe quién es Jesús, ¿no? O sea, ellos se saben quiénes son entre ellos, pero aquí hay una parte importante que te incluye a ti y a mí, y es que dice: el Hijo puede revelar a quien Él quiera, y ahí es donde entramos tú y yo, que podemos recibir revelación a través de Jesucristo. ¿Sí me explico? Al enviarlo a la tierra, Jesús nos trajo la revelación del Padre y su mensaje de amor y reconciliación. Nos trae revelación, nos trae el mensaje y nos trae una reconciliación. Esos son los propósitos de Jesús cuando viene aquí a la tierra, por medio de una obra redentora que la hizo a través de la cruz. Cuando hizo ese sacrificio tan grande a través de la cruz, era con motivo de darnos la revelación, darnos el mensaje y reconciliarnos con el Padre, porque esa estábamos nosotros distantes con el Dios Padre, y Él nos da el acceso nuevamente al trono de la gracia. De Dios es el ocultar los secretos, pero del hombre es escudriñarlos.
Esa frase no sé dónde la leí, pero me gustó y la puse para acá. Porque dice, de Dios es el ocultar los secretos. Hay muchos secretos ocultos, pero si el hombre lo escudriña, ¿sabes qué está mostrando el hombre al escudriñar? Que estamos interesados, que queremos saber más. Y cuando tú estás interesado, Dios te revela, porque dice, se está esforzando en buscarme, se está esforzando en conocer. Dios nos revela y no solo nos lo revela, sino también nos da el entendimiento para que sepamos de qué se trata. Vamos a pedirle a Dios ese sustento del cielo, obras del Espíritu Santo en las finanzas, obras del Espíritu Santo en las relaciones, en las sanidades. Es el tiempo de ser hijos y entremos en el reposo de Dios. Si somos hijos, vamos a tener muchas respuestas a todas las inquietudes que tenemos, enfermedades, relaciones rotas, cantidad de problemas por lo que estamos viviendo, esta pandemia, por ejemplo, el temor, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Todo eso Dios nos puede redimir porque nosotros somos hijos y como hijos sabemos que podemos acercarnos al trono de la gracia con tranquilidad. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, es del mismo pasaje que les dije, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este pasaje les decía yo que estaba también en Mateo, Marcos y Lucas. Jesús personifica al Padre en su voz y en su voluntad para nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es un punto importante, lo dice la palabra de Dios. Y lo dice la palabra de Dios en cualquiera de las Biblias de las diferentes versiones. Esto es importante porque muchas veces triangulamos por herencia del conocimiento malo que hemos tenido, heredado por nuestros padres, y que muchas veces pedimos a los santitos para que nos concedan una petición o que nos ayuden en algo. Y dice aquí la palabra de Dios clarísimo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay a quien más pedirle. Tenemos que pedirle directamente a Jesucristo. ¿Me explico? Es el iniciador del nuevo pacto basado en su sangre y en el sacrificio por nosotros. Dios mismo nos promete escribir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Alabado sea Dios que nos salvó y nos ha hecho ahora hijos y nos ha hecho embajadores. Y por último, quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo, quien vive dentro de todos los que hemos creído en Él y que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, es nuestro guía personal a la verdad, a la palabra de Dios. Y somos afortunados de contar con la presencia, la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, la revelación, la unción que nos da. Y para esto, Eli, ¿le apagas, porfa? Eli. Gracias. Vamos a leer, a ver si alguien me ayuda a leer por ahí, que un pasaje, Pati uno y Tere otro, a ver. Pati, Juan 16, 13 al 15. Y Tere, Efesios 1, 17 al 23. Efesios 1. 17 al 23, por favor. Sí. Pati, si lo tienes, Juan 16, 13 al 15. Aquí vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Viene, Pati. Sí, Juan 16, 13 al 15, ¿verdad? Por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará saber, y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os la hará saber. Padrísimo, está más claro que ni el agua, ¿verdad? Vamos a ver el de Tere. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchísimas gracias, Tere. Toda revelación de Dios y de su palabra producirá fe. Todo lo que Dios te revela a ti y a mí nos va a producir fe, y fe es creerle. Entonces, cuando tú tengas un problema, sea cual sea, salud, enfermedades, tribulación, economía, ansiedad, miedo, temor, hijos, matrimonio, lo que tú quieras, necesitas fe para que tus oraciones sean respondidas. Entonces, toda revelación de Dios y de su palabra va a producir esa fe que es imprescindible para vencer una circunstancia adversa de la vida. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. No sé si ustedes están viendo la magnitud y el poder que Dios derrama sobre cada uno de nosotros cada viernes, cada estudio que tenemos acá. La palabra está siendo revelada, pero tenemos nosotros que de verdad apartar este tiempo para que Dios construya, para que Dios edifique en nosotros. Pero si somos muy intermitentes, si faltamos mucho, si casi no nos conectamos, pues obviamente no tenemos el conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento, no hay transformación y seguimos dándole vueltas al mismo problema y estamos en el mismo problema, sumergidos en ese mismo problema sin salir de ese mismo problema, con las mismas tentaciones, con el mismo mal carácter, con la misma sensibilidad, con la misma fe escasa. ¿Me explico? Entonces tenemos que, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tenemos que congregarnos. Ahora no podemos congregarnos directamente, por lo menos aquí en México, en la iglesia. Tenemos que hacerlo vía esta alternativa, ¿no? Ahorita por Meet, también por Zoom y por estas tecnologías. Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar nuestro lugar seguro, nuestro refugio. El Señor nos espera siempre para tener un encuentro personal con Él. Él quiere revelarse ante ti en cada uno de tus sueños. Él te va a dar visiones, Él te va a dar palabra profética, Él te va a dar un abrazo de amor con la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero siempre en concordancia con su palabra. ¿Quién me quiere leer Hechos 2, 17, 18? Mirna, ¿tienes ahí Biblia? Hechos 2, 17, 18, por favor. Mirna. Mientras que lo vas buscando, les leo Jeremías 33, 6, que dice: he aquí que yo les traeré sanidad para los que están enfermos, sanidad y medicina. Y dice, mira nada más esta palabra, que esta es para que la agarres en una tarjetita a los que están enfermos y que la traigas y la repitas hasta que te la aprendas, para que la hagas carne sobre tu vida. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando tú sientes que Dios te responde una oración, cuando tú sientes que Dios te está concediendo el deseo de tu corazón, viene paz y viene verdad a tu vida, porque dice, te curaré.
no te está diciendo tal vez te curo, tal vez no, tal vez vas a seguir con esa carga. No, te está diciendo te voy a curar, pero necesito que tú tengas fe. Y vamos a ver Hechos 2, 17, 18 para terminar. Los postreros de espíritu sobrenatural, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos contarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Padrísimo. Ahí te está diciendo que la revelación viene para todos, para jóvenes, para ancianos, para cualquier persona, que realmente solamente lo que quiere Dios es que lo busquemos. Aplicación personal. ¿Cómo vamos a concluir esto? Para reconocer la voz de Dios necesitamos entrenamiento. O sea, no vamos a reconocer la voz de Dios sin buscarlo. Tenemos que buscarlo, ese es un hecho. Tenemos que entrenarnos. ¿Cómo nos vamos a entrenar? Como el que posee un cajero de un banco para reconocer billetes falsos. Sabes que para poder reconocer un billete falso necesitas estar entrenado, porque los que no somos entrenados nos llegan billetes falsos y no los detectamos. Pero los que trabajan en los cajeros, en los bancos, como cajeros en los bancos, ellos tocan el billete y se dan cuenta inmediatamente solo por palparlo que el billete es falso. Entonces nosotros de igual forma tenemos que entrenarnos para que también podamos recibir la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que realmente podamos aplicar esto, para poder escuchar la voz de Dios, para poder tener esto? Alábale, adórale, con todo tu ser, con todas tus entrañas. Esto ya van varias semanas que se los estoy diciendo, pero es lo que a mí me está funcionando. O sea, cuando yo hago una oración superficial, Jesús, Dios, el Espíritu Santo se dan cuenta de que tu oración es del diente al labio. Pero tú tienes que desgarrar desde las entrañas. Señor, te amo, te exalto, te bendigo, te glorifico, te santifico, con todo tu ser, creyéndote de verdad cada palabra que expreses, no por cumplir, no por que te vean, no, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser desde las entrañas. Otro punto importante es conocer la palabra de Dios. Esta semana tuve que viajar mucho y me quedé sin internet durante muchos periodos largos de tiempo y de pronto no me acordaba yo si había mandado el devocional o no lo mandaba, o sí o no. A veces lo volví a mandar porque son tantos mensajes que me pierdo, pero no hubo una sola persona de las 44 que me dijeran, Xiomara, no lo pusiste. Entonces no sé si no lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, entonces me preocupa. Me preocupa mucho porque necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Tenemos que tener un alimento diario. Entonces, si yo no lo pongo, reclámenme. Xiomara, ¿puedes poner, por favor, mi diario vivir? Porque es mi diario vivir, donde Dios te va a hablar, donde va a ser una palabra revelada para ti. Ahorita ya estamos activadas en la oración, tenemos que activarnos también en la lectura de la palabra. Entonces, conoce su palabra, sabrás más fácilmente cuando Él te habla. Cuando tú estás en esa comunión directa de que diario lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta cuando vas a estar sensible para percibir cuando Dios te está hablando. Está atento a su voz. Si le pides algo, checa esto, porque muchas de las que estamos aquí tenemos necesidades, ¿sí o no? O sea, tenemos alguna necesidad o a un familiar o nosotros mismos, no sé, cualquier circunstancia por la que estés pasando. Pero si le pides algo a Dios, seguramente Él te va a contestar en alguna de las formas que hemos estudiado. Checa bien tus apuntes, dale una vueltecita a esos apuntes y te vas a dar cuenta que de una u otra forma Dios te va a contestar. Pero lo vas a saber sin duda alguna. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando te habla de veredas, te imaginas tú una vereda, pero una vereda es un camino angosto, un camino difícil, un camino estrecho, donde no caminas con comodidad. ¿Me explico? Entonces, Él va a enderezar esas veredas por las que te has metido.
porque Dios quiere que camines por ese camino fácil, por ese camino recto. Pero cuando estás en su presencia es más fácil porque Él va contigo y Él te va mostrando hacia dónde dirigir. ¿Ok? Habla a otros de su amor, comparte las buenas nuevas. Todo lo que por gracia has recibido, también por gracia das. Y sabes una cosa, que a la hora de que tú compartes a otras personas del evangelio, de las buenas nuevas, también afirmas la palabra en tu corazón. Entonces, cuando tú hablas, tiene una doble tirada. Dar el mensaje a aquellos que no lo tienen, pero por otro lado te afirma a ti en esa relación con Dios. Y por último, quiero, antes de irnos a la alabanza, que repitan después de mí esta oración. No es necesario que pongan los micrófonos, solamente verbalícenlo, que se oigan ustedes, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10, del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu invitación de acercarme a ti. Acepto tu invitación. Te doy gracias por tu amor incondicional, manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí, di tu nombre, Xiomara Barbosa, para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida, me hagas tu Hijo, Señor Jesús. Hoy te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer en ti, Señor. Envía tu amor y tu presencia por medio del Espíritu Santo. Hoy te entrego mi vida, Señor. Padre, reconozco que he sido pecadora, que cada uno de mis pecados me ha apartado de ti. Señor, en un acto de obediencia vengo y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a ponerles la alabanza, hacemos una oración y luego las que puedan quedarse, vemos comentarios, ¿ok? Al oír tu voz en los verdes nuevos y ver brillar al sol Jesús en mí. Mi corazón hermosa esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón hermosa esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el piano
Mi corazón entona esta canción. Mi corazón entona esta canción. Al cielo de Jesús, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito. Mi corazón entona esta canción. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es ¿Qué tal? ¿Me ven ahí? Padre, hoy declaro, por tanto, en el nombre de Jesús, que inicies a desarrollar hambre y sed de tu palabra, que cada una de las mujeres que estamos acá, Señor, podamos buscarte con sinceridad de corazón. Señor, haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre cada una de las mujeres que estamos aquí, que se han quitado los velos, Señor, y que nuestros rostros reflejen a Jesucristo con la fe y esperanza, con confianza, con firmeza, que el rostro de Jesús se imprima en todas las vidas que estamos acá, Señor, a causa de que Él está en mí y pon tu nombre. Con esa necesidad, los velos de temor, velos de miedo, velos de angustia, velos de inseguridad, velos de ansiedad, son quitados de la vida de cada una de las que estamos acá, y que veamos el rostro del Señor que resplandece sobre nuestras vidas. Hoy se abre esa dimensión sobrenatural de fe, Señor, y de confianza, de esperanza, de amor, de poder, de obediencia a tu palabra, Señor. Y por último, Padre, concluyo con Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a tu voluntad, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra sembrada en cada corazón, Señor. Y te pedimos que veamos frutos en abundancia en cada familia que es representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las escucho. ¿Quién se tiene que ir? Amén, Mirna. gloria a Dios. Mirna.